Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Cordial saludo a todos los invitados, a quienes en este momento nos acompañan. Tenemos ya 23 personas conectadas, entonces cordial saludo en espera de que este espacio sea pues de alta utilidad para todos ustedes, en el entendido que este tema y este proceso pues está siendo cada vez más complejo al interior de las organizaciones. Entonces, si quieres, Néstor, antes de, quería como meter la cuchara antes de darte la palabra ya de lleno para que arranques con tu presentación. Primero agradecer por el espacio. Creo que por todos los rincones hemos estado hablando alrededor de la transformación que se está viviendo hoy, alrededor de los temas de riesgos profesionales y de todo lo que implica haber traído nuestras oficinas a las casas. Creo que ahorita lo hablábamos precisamente contigo de entrada en la preparación que hacíamos, y hoy nuestro hogar se convierte precisamente en cómo voy, entre comillas, cómo voy a trabajar, cómo voy a abordar desde este tema de lo laboral, desde este tema de lo profesional, de riesgos, cómo voy a abordar este escenario nuevo que yo tengo a mi alrededor, que se llama hogar, y cómo se me vincula esa oficina con esos temas laborales. Entonces, el día de mañana, posiblemente, por salir corriendo... No, leche sin sabor. Leche condensada, crema de leche. Ah, no, leche condensada, para que quede dulce la leche, la blanca. Pero sí. ¿Abierto? No. Perfecto. Listo, gracias, Ana María. El día de mañana vamos a tener accidentes relacionados con que se me cayó una olla en el pie, o vamos a tener accidentes relacionados con que me tropecé en las escaleras por salir corriendo a la reunión que tenía con Néstor a las 3 de la tarde, o vamos a tener, en fin, una infinidad de temas relacionados precisamente con nuestro cotidiano vivir en los hogares que hoy ya hacen parte de nuestro ambiente laboral. Entonces, Néstor, yo creo que bienvenido. Muchas gracias por este espacio que nos abriste para hacer esta presentación de esta estrategia y de esta innovación que ustedes tienen para el sector. Y te cedo la palabra. Si quieres un tema metodológico ahorita de entrada, por favor, vamos a tener nuestros micrófonos cerrados. Vamos a tener micrófonos apagados todo el tiempo. Dejamos que Néstor nos haga la presentación. Y más bien al finalizar de la presentación de Néstor, hacemos las preguntas correspondientes relacionadas con lo que salga durante la misma. ¿Listo? Entonces, Néstor, tienes la palabra. Bueno, perfecto, Carlos. Muchas gracias por la entrada. Sin duda, el tema de esta pandemia nos ha puesto al frente de muchos retos, sin duda, y el ejercicio que debemos afrontar acompañados de la tecnología nos va a permitir salir avantes en este ejercicio. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a compartirles la pantalla para la presentación y empezar a avanzar en el tema. Como les decía, pues el tema de incapacidades nos pone de presente una situación compleja y más aún en la situación en que el país y el mundo entero está viviendo en este momento producto de la pandemia. En este ejercicio y en este contenido, muy brevemente, vamos a tener un espacio de alrededor de unos 40 minutos donde me van a escuchar con los diferentes temas que quiero compartirles, en un contenido donde vamos a evaluar en primera instancia toda la situación del ausentismo laboral en el país y lo que esta situación conlleva para todas las organizaciones. Siempre lo que quiero poner de presente en la presentación es siempre todo esto tiene un impacto económico para las organizaciones y lógicamente para las administradoras del sistema de salud en Colombia y de riesgos laborales de igual forma. Entonces, nuestro contenido número uno, una mirada muy breve alrededor de la situación del ausentismo laboral en el país. Enseguida miraremos todo lo que ha sido el comportamiento de las prestaciones económicas antes de este nuevo pues, presente que tenemos a partir de marzo de 2020, cuando se decretó la cuarentena. Lo que hemos visto en el ejercicio y en la práctica con las organizaciones con las que hemos estado trabajando, investigando, ahondando en el ejercicio
las prestaciones, cómo se está comportando hoy en día, cuáles son los principales cambios que ha surtido este proceso en este tiempo. Lo que tenemos que mirar y a lo que nos vamos a ver enfrentados después de la pandemia, claramente, pues aún todavía yo creo que nadie en el país y en el mundo tiene una claridad absoluta acerca de cuándo vamos a volver a una normalidad. Creo que nos vamos a demorar mucho tiempo en este ejercicio. Los retos como país que tenemos que afrontar en una invitación clara a todos los actores, y cuando hablo de todos los actores estoy hablando de los trabajadores, las empresas, las administradoras, el gobierno, y cada uno tenemos que poner de nuestra parte sobre la mesa un grano de arena para que este proceso pues sea lo menos impactante posible desde el punto de vista económico, pero también desde el bienestar y la salud de todos los trabajadores colombianos y de los ciudadanos en general. Néstor, señor, una pregunta. ¿Estás haciendo proyección de presentación? Sí, tengo la pantalla compartida. Pero en este momento no estamos viendo tu presentación. Estás proyectado vos, pero no tenemos tu presentación. Regálame un segundo. ¿Tú la has compartido, Doc? Posiblemente tu presentación está a mano derecha abajo. Si le haces clic a ella, ahí ya compartes, porque ahí estás compartiendo. Ahorita lo que estamos viendo es tu imagen. ¿Ya ven la pantalla, dice? No, todavía no está compartida la tuya. ¿Ahí la ven ya? Ahí están, ya, perfecto, listo. Los contenidos, perfecto. Ahí están los contenidos. Te encargo sí que la pongas en eso, en modo presentación. Listo, perfecto. Vale, perfecto. Listo. Gracias por la observación. Bueno, entonces digamos un breve, otra vez repaso a los contenidos. Les decía, bueno, punto 1, la situación del ausentismo laboral en el país. En el tema 2 tenemos el comportamiento de las prestaciones económicas, cómo estábamos operando antes de este nuevo ejercicio de la pandemia, el comportamiento durante la pandemia, lo que esperamos claramente después de esto, que como les anotaba hace un momento, pues no sabemos a ciencia cierta cuándo vamos a volver a una normalidad y estamos claramente enfrentados a un ejercicio de tener que tomar nuevos rumbos y nuevas decisiones al interior de las organizaciones. Los retos como país fundamentales, donde todos los actores tenemos que aportar un grano de arena para mitigar estos impactos tan severos en este ejercicio. Y en el último punto, un video muy corto de alrededor de 1 minuto de lo que es la plataforma ENCAP y cómo puede ayudar esta a solucionar todo y a entrar en el proceso de transformación digital de las incapacidades al interior de las organizaciones. Bueno, entrando en materia, básicamente quiero compartirles algunos datos que no son de nuestra autoría, son datos que hemos leído y con algunos documentos donde principalmente la ANDI también ha sido un autor principal de estos documentos y en conjunto con CESLA, y bueno, hay algunos organismos también de alta reputación al interior del país, como son pues lógicamente el Ministerio de Salud y ASEMI, entre otros, donde pues los datos que se están evidenciando en el tema del ausentismo laboral en Colombia están básicamente centrados en el tema de incapacidades por enfermedad general. Es la causal número 1 de ausentismo en el país. Participa en el 67% del ausentismo de los trabajadores, seguido por un 28% del tema de permisos y licencias, entendido en el ejercicio de las licencias que están básicamente definidas en el Código Sustantivo del Trabajo, como lo son las licencias por luto, las licencias o los descansos remunerados, bueno, en fin, los permisos sindicales, entre otros. Y en una tercera posición, pero no menos importante, dado la severidad que tiene el tema de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en el país. Si bien son el porcentaje mínimo de participación del ausentismo laboral, la severidad de estos es
mucho más notoria que lo que tiene que ver con las incapacidades por enfermedad general. Antes de entrar en materia, es muy importante entender cómo se financia el sistema de salud en el tema de prestaciones económicas. Estos son datos que extrajimos de fuentes públicas, fuentes como son la base de datos única de afiliados y los datos de compensación del régimen contributivo, donde hoy en día tenemos 21.5 millones de personas afiliadas en el régimen contributivo. Claramente, entendiendo que solamente alrededor más o menos del 50% de las personas son los cotizantes, o sea, son quienes aportan y son quienes financian el fondo de provisión de incapacidades del sistema de salud. Entonces, en ese orden de ideas tenemos aproximadamente 12 millones de personas cotizando en el sistema, 12 millones de cotizantes. Está definido por norma que el cálculo de la provisión que se hace por parte de las EPS para ir haciendo como el bolsillo para el reconocimiento de las prestaciones económicas está en el 0,38%. Esto es todos los años revisado y actualizado por el Ministerio de Salud, y hoy en día para la vigencia 2020 tenemos un cálculo del 0,38%, cálculo que se hace sobre el ingreso base de cotización de los trabajadores. Esta densidad salarial también es un comportamiento país actualizado en el 2020. Tenemos una densidad salarial de aproximadamente 1.7 salarios. Esto quiere decir que tenemos 1.7 salarios mínimos como densidad promedio salarial de los trabajadores. Esto es aproximadamente más o menos 1.400.000, un poquito más de 1.400.000 pesos mensuales, la densidad salarial promedio de los trabajadores colombianos afiliados al régimen contributivo. Con base en este cálculo y al IBC, a la densidad salarial, tenemos una apropiación per cápita de 5.670 pesos por trabajador para financiar ese fondo de provisión de incapacidades y su posterior reconocimiento. Ya teniendo estos datos como base, vemos que si hacemos el cálculo para la vigencia completa del año 2020, el fondo o el reconocimiento que hace el gobierno nacional a través de la ADRES va a tener un reconocimiento de 820.000 millones de pesos para que las EPS asuman esta contingencia de reconocimiento de prestaciones económicas por enfermedad general. Con un asterisco, que es el que muestro acá básicamente, y es que con estos fondos se tiene que asumir el pago de las prestaciones económicas superiores a los 540 días. Para todos los que estamos vinculados en estos procesos y todo, es claro que las EPS a partir del 2018, por una normatividad del Ministerio de Salud, tienen que asumir el pago de las prestaciones superiores a 540 días y con unas obligaciones muy precisas alrededor de la recuperación favorable o no del trabajador, de la validación permanente de sus condiciones, del seguimiento estricto que tiene que hacer el trabajador a su tratamiento médico de recuperación y que no esté ejerciendo pues un abuso del derecho que es lo que comúnmente se ve en estos ejercicios. Este dato es fundamental, quiero que más o menos se lo lleven en mente, porque más adelante lo vamos a comparar con el comportamiento que estamos teniendo y al final para llegar a determinar si este fondo es suficiente o no para el reconocimiento de las prestaciones económicas. Sigo compartiéndole datos que son todos orientados a evaluar cómo es el impacto económico del ausentismo laboral derivado de las incapacidades por enfermedad general. Entonces tenemos que, si veían la gráfica anterior, para la vigencia 2020 hay un cálculo de 820.000 millones de pesos. En el 2018 ese mismo reconocimiento fue de 720.000 millones de pesos. Tenemos claramente una tendencia creciente en el tema de ausentismos. Tenemos un comportamiento de 1.4 casos de ausentismo por cada trabajador en el 2017, que son teniendo en cuenta los conceptos de incapacidad por enfermedad general, accidente de trabajo o enfermedad profesional
y los otros derivados de las licencias que hace un momento les mencioné. En el 2018 tenemos un crecimiento, pasamos de 1.4 a 1.59 casos de ausentismo por cada trabajador. Tenemos adicionalmente que en el 2017 se reconocieron por parte de las EPS, se reconocieron un total de 27.2 millones de días de incapacidad. Aquí hay que tener un cuidado muy importante en la mirada de estos días, porque si bien se reconocieron 27.2 millones de días de incapacidad por parte de la EPS, no quiere decir que todas estas incapacidades tengan un reconocimiento económico por parte del administrador. Si uno hace un cálculo, pues claramente estos 27.2 millones de días fácilmente pueden ser, con la densidad salarial promedio que les mostré en la gráfica anterior, pueden ser recursos equivalentes a 1.2 billones de pesos, lo cual haría que este ejercicio fuera insuficiente y tuviéramos una siniestralidad absolutamente desbordada. Esto pues sujeto claramente al reconocimiento y a la validación de derechos que tienen los trabajadores frente a esta prestación y pues que claramente pues no hace que sea un reconocimiento al 100% de los 27.2 millones de días. Siguiendo con los datos, básicamente pues acá tenemos los días promedio de incapacidad por cada trabajador. Estamos observando que más o menos el comportamiento que se trae, digamos, ha sufrido algunas variaciones, no digamos, si viene bien en una tendencia creciente, no ha marcado mucho una tendencia o un tema de mucha notoriedad creciente, pero pasamos de 8.9 días en promedio días de incapacidad por trabajador a 9.1 días promedio de incapacidad. Esto teniendo en cuenta de igual forma las incapacidades por enfermedad general y los accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Siempre acá hay que tener una mirada muy cuidadosa porque a pesar de que el gran grueso de las incapacidades son las derivadas de origen común, no tenemos que pasar por alto que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por su severidad tienen un comportamiento de un promedio de días mayor de incapacidad. Nosotros tenemos aquí un promedio con datos de otros estudios hemos evidenciado que hay más o menos un comportamiento de alrededor de 14 días promedio de incapacidad en lo que tiene que ver en el ámbito de enfermedad profesional y accidente de trabajo. Esta es la tasa por cada 1.000 trabajadores, tenemos 9.100 días por cada 1.000 trabajadores perdidos por los conceptos de incapacidad. Súper importante y lo que siempre los estoy llamando, digamos, a la atención, esto hay que valorarlo siempre en el impacto económico que tiene al interior de las organizaciones y los estudios han derivado en que los costos del ausentismo laboral representan en las organizaciones el 2.3% de su nómina. Entonces, en este ejercicio, cada empresario que está conectado, cada ejecutivo que está conectado en esta charla, pues con el costo de su nómina fácilmente puede llegar a un dato muy rápido de cuánto puede estar costando el ausentismo laboral al interior de su organización. En esta dinámica en la que incursionamos y a partir de la cual empezamos a buscar soluciones a los diferentes temas que se ven enfrentadas las organizaciones en el tema de incapacidades, uno de los principales problemas tiene que ver con la cultura del reporte. Nuestras organizaciones y nuestros trabajadores no tienen una cultura del reporte. Todos los días en nuestras organizaciones vemos que los trabajadores se ausentan por incapacidad y no lo sabemos, no lo sabe ni el jefe, ni el director, ni el gerente, bueno, en toda su línea jerárquica hacia arriba y las incapacidades tampoco se reportan y sobre todo acá que lo vamos a ver más adelante, el comportamiento sobre todo de las incapacidades de 1 y 2 días, pues no hay una cultura del reporte, pero son costos laborales que tiene que asumir la empresa para financiar, pues para continuar pagándole al trabajador a pesar de ese ausentismo. Entonces no hay una cultura del reporte, no se presentan las incapacidades ante el empleador,
o básicamente pues estamos acudiendo pues digamos a temas de incapacidades por fuera de la red de las administradoras en salud y toda suerte de combinaciones que se pueden encontrar ahí. Un proceso muy importante, impacto económico al interior de las organizaciones, tiene que ver con los procesos de recobros. Nosotros aquí le hemos dado el término de recobro, otros lo conocen como el término de reembolso, y son los reconocimientos económicos que hacen las administradoras en salud y las administradoras de riesgos laborales por concepto de incapacidades a las empresas. Estos procesos, si bien están absolutamente reglamentados por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, son procesos que al interior de las organizaciones y lo que hemos visto en el acompañamiento que hemos venido haciendo, son procesos generalmente manuales que lo que hacen es tener unas cargas operativas al interior de los equipos de talento humano muy importantes y que hacen que claramente en este ejercicio de presentación ante las administradoras surtan unos porcentajes de rechazo muy importantes porque la validación del ejercicio completo hace que de ser manual se vuelva muy engorroso. Pegado a la desinformación que hay del proceso, si bien, como les decía, está absolutamente reglamentado, a veces pasamos por alto requisitos fundamentales, normatividades, plazos de erradicación, plazos de calificaciones de pérdida de capacidad laboral, entonces hace que esto sea muy difícil y que claramente le pegue pues al reconocimiento económico que se le hace a las organizaciones y pues por ende el impacto en los flujos de caja de las empresas. Entonces, esto es fundamental, todo esto hay que valorarlo en impacto económico y bueno, es parte del análisis que hemos hecho del problema. De acá pueden salir N.000 causales más, pero creo que y consolidamos los que consideramos fundamentales y los que generan mayor impacto con las empresas y sus procesos. ¿Qué hemos observado o qué observamos en el comportamiento de las prestaciones económicas antes de que iniciáramos en esta nueva etapa de ejercicio laboral del COVID? Lógicamente tenemos en el centro a las administradoras de riesgos laborales y a las EPS. ¿Y qué observábamos? Primero observábamos un comportamiento muy alto en lo que tenía que ver con las incapacidades de 1 y 2 días y múltiples estudios han evidenciado que esto se presenta generalmente los días lunes o los viernes o los lunes, más comportamiento de los lunes y comportamientos de 1 o 2 días, que era lo que les decía hace un momento, que pues que el empleador ni siquiera tiene en sus registros o no lo ve. Y lo que observamos dentro de las estadísticas que hemos estudiado es que 52 de cada 100 casos, uno podría decir fácilmente que el 50% de las incapacidades prescritas por los profesionales médicos corresponden a 1 y 2 días. Entonces esto pues es de una severidad importante desde el punto de vista económico para las organizaciones. Otro ejercicio que veíamos muy relacionado con lo que mencionamos acá en el ejercicio de 1 o 2 días, pues era la alta utilización de centrales de urgencias. Nuestros trabajadores pues tienen que claramente desplazarse para las centrales de urgencia donde están adscritos y las centrales de urgencias, digamos, no tienen una resolución tan oportuna en el mismo día. Puede ser que en un estándar el trabajador nuestro dure de 3 a 4 horas en la unidad o en la central de urgencias para determinar que para determinarle su diagnóstico y prescribirle su incapacidad. Y pues lógicamente esto hace que pues centrales de urgencias, unidades de atención ambulatoria y demás estén altamente congestionadas. Entonces esto pues además de los días de incapacidad que se le pueden otorgar al trabajador, pues también las horas que pueda pasar en una central de urgencias pues hacen que su ausentismo de la organización pues sea mucho más evidente. Un tema también súper importante que no podemos dejar de lado y es el tema de las falsas incapacidades y el abuso del derecho. Como lo decía, los que estamos inmersos en estos procesos y en estas organizaciones hemos encontrado y evidenciado que hay una alta incidencia en el tema de
o la tendencia de falsificar incapacidades, bien sea en el diagnóstico, bien sea en los días, o bien sea falsificarla para decir que me la prescribió la red a la EPS a la cual estoy vinculada, pero me lo dio el farmacéutico, el regente de la farmacia de la esquina donde yo vivo. En fin, se pueden mezclar diferentes situaciones. Y el abuso del derecho, donde claramente uno puede observar que hay trabajadores que se ausentan por incapacidades, pero que están ejerciendo otro tipo de actividad económica que les deriva en ingresos, y que se aprovecha, digamos, de este ejercicio de ausentismo para hacer precisamente lo que menciono yo, que es el abuso del derecho. Esto, no tenemos también, digamos, una cultura muy importante alrededor de hacer este tipo de reportes, pues, a las entidades competentes para hacer las investigaciones pertinentes. Y lo que encontramos generalmente en organizaciones, dependiendo claramente del tipo de organización y el número de trabajadores que tenga cada organización, es que tenemos áreas de talento humano dedicadas a hacer la auditoría de la incapacidad, a hacer la auditoría de si el código con el cual lo incapacitaron correspondía, no correspondía, si 5 días eran mucho o 2 eran lo correcto. Bueno, entonces estamos, digamos, enfrentando a las áreas de talento humano en unas cargas operativas muy importantes que hacen que su ejercicio al interior de las organizaciones no sea el ejercicio verdadero para el cual fueron vinculados al interior de la organización. Y otro ejercicio también fundamental es todo el proceso que hay que hacer alrededor del tema de conseguir el reconocimiento de los reembolsos o los recobros que reconocen las administradoras. Estos son procesos que, si bien se ha avanzado en forma importante al interior de las administradoras para que se hagan de forma digital, aún hay trámites presenciales de un volumen importante, y esto, pues, lógicamente también congestiona puntos de atención de las administradoras. Tenemos que dedicar un recurso de la empresa para la erradicación, porque normativamente está establecido que es el empleador quien debe hacer la solicitud del reconocimiento de la prestación económica, más no el trabajador. El trabajador lo hace cuando, lógicamente, pues es un trabajador independiente, pero todos los trabajadores dependientes, normativamente es la empresa la que tiene que hacer la solicitud y la erradicación de todo el reconocimiento de las prestaciones económicas, lo cual también deriva en utilización de recurso humano, de tiempo, de desplazamientos y demás, para hacer la búsqueda de estos recursos que están en las administradoras. ¿Qué hemos observado durante la pandemia? Y es una mirada un poco corta, la verdad, de alrededor de 3 meses, que es lo que llevamos en este ejercicio, y sin duda, la disminución en la prescripción de incapacidades ha sido del 70%. Esto ha sido, digamos, evaluado con algunas de las empresas con las que hemos tenido contacto para poder tener cifras muy concretas alrededor del tema. Entonces, y cuando tenemos una disminución en la erradicación de las prestaciones económicas del 70%, claramente el ejercicio del 1 y 2 días de incapacidad, pues, si bien no ha desaparecido al 100%, ha disminuido de forma notable, porque, como lo menciono acá en la parte inferior, pues ha habido una directriz del gobierno nacional en esta pandemia, y es que así tengamos síntomas leves de gripa o cefaleas o demás, lo último que tenemos que hacer es dirigirnos a una central de urgencias, a la IPS donde estamos vinculados, y lo que nos han recomendado es estar en casa. Entonces, pues, el estar en casa y en un ejercicio de trabajo en casa, pues esto ha hecho que este tema de erradicación se disminuya de forma notoria. Lo que sí no disminuye de forma notoria es el tema de la presión que tienen las organizaciones hoy en día. Hoy las organizaciones están atravesando unas crisis muy importantes derivado del cierre de sus operaciones, derivado de, digamos, de la gestión de su actividad comercial, y pues lo que están buscando es cómo continuar en una dinámica de tener unos flujos de caja estable, y los recursos y los reconocimientos por incapacidades y accidentes de trabajo no son la excepción. Entonces, acá hay una presión muy importante de las organizaciones porque sean las administradoras
las que generen estos reconocimientos en el menor tiempo posible, derivado pues claramente de una crisis económica que está impactando a todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, del sector de la economía en el que se mueva o del número de trabajadores que tengan a su interior. Entonces, pues las grandes necesidades de flujo de caja hoy hacen que esta dinámica sí sea muy fuerte hoy y que claramente pues vaya en un ascenso. Pero pues digamos que este ejercicio durante la pandemia puede estar presentando un tema de subregistro, pero nos podemos estar viendo abocados a un nuevo tipo de contingencias o de diagnósticos derivados de trabajar en casa. Carlos en la introducción de la charla lo hablaba muy coloquialmente y bueno, y si se me cayó el agua caliente en la muñeca cuando estaba sirviéndome el café aquí en la casa, ¿qué hago? O sea, es de origen laboral, es de origen común. Entonces nos vamos a ver enfrentados a nuevas contingencias, a nuevos códigos de diagnóstico, a una nueva, digamos, tendencia de incapacidades en el sector empresarial colombiano y que tenemos que estar preparados para ese ejercicio. Es muy importante y que digamos que en este ejercicio de no tener la misma dinámica de erradicación de incapacidades cuando volvamos a una estabilidad relativa, porque no vamos a volver en el corto plazo ni mediano plazo a una normalidad al 100%, pues podamos tener grandes volúmenes de erradicación nuevamente para las administradoras, también claramente derivado de incapacidades hospitalarias, porque absolutamente todos los procedimientos, las cirugías y todo fueron reprogramadas para unos tiempos superiores a 6 meses. Entonces, pues incapacidades hospitalarias, pues las que simplemente deriven en una urgencia vital, que es la que, digamos, está hoy, digamos, enfrentando todas las instituciones prestadoras de servicios en el país. Como les decía, entonces, pues estamos enfrentados a un nuevo comportamiento, el tema del teletrabajo. Hoy yo casi que podría atreverme a decir que todos los trabajadores que tienen procesos administrativos bajo su responsabilidad están trabajando en casa. No así, pues claramente los trabajadores de sectores productivos, porque su presencialidad es definitiva para el ejercicio, la actividad económica de la empresa, pero el trabajo se volvió fundamental y el teletrabajo llegó para quedarse. El teletrabajo es de aquí en adelante, pues creo que la forma en la que muchos trabajadores colombianos vamos a estar enfrentados. Pero ese nuevo teletrabajo está enfrentado a nuevos riesgos y a nuevos retos que tenemos que estar preparados para enfrentar. Todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos ergonómicos, si bien está también reglamentado el tema de que desde el 2004 más o menos las administradoras de riesgos laborales y los empleadores tienen que levantar el panorama de riesgos de los empleados en teletrabajo, pues era muy diferente levantar un panorama de riesgos para tal vez 2, 3, 5 trabajadores, 10 trabajadores que tenían esa modalidad, a tener hoy casi al 100% de mi planta administrativa en modalidad de teletrabajo y tener la capacidad hoy de levantar los autorreportes de riesgos del sitio de trabajo, pues se hacen vitales, importantes para que tanto el empleador como la administradora de riesgos lo tengan sobre la mesa y lo conozcan, y además que se puedan hacer todas las intervenciones a la mayor brevedad. Entonces es fundamental que podamos tener estas posibilidades. El tema de los riesgos psicosociales, pues el tema de la conducta humana es una trabajando en el sitio de trabajo habitual de la empresa, de nuestra organización, y otra es la conducta humana trabajando en casa. Entonces, aquí nos vamos a ver enfrentados a unos riesgos psicosociales, a unas conductas humanas que muy seguramente no estábamos acostumbrados a ver, expuestos a temas, digamos, a temas mentales, de cefaleas, de estas mismas enfermedades que generan tanto impacto y choque
emocional en los trabajadores, como son las depresiones. La depresión, si bien no está, digamos, puesta sobre la mesa, la depresión es uno de los mayores comportamientos que se ven en estos riesgos psicosociales. Y bueno, la idea es que estemos preparados para enfrentarnos a esta nueva modalidad de trabajo y a tener la capacidad como empleadores, como administradoras y como trabajadores de enfrentarlos, de tener herramientas y tecnología a disposición de todos los actores, sobre todo con un objetivo fundamental, y es poder, primero, mitigar los riesgos, buscar, un ejercicio donde el trabajador esté, digamos, en unas condiciones sanas y en unos ambientes saludables de trabajo que le permitan desarrollar su ejercicio para el cual fue contratado. Una mirada para que todos estos nuevas modalidades de trabajo y los riesgos derivados de estas nuevas modalidades de trabajo nos permitan al interior de las organizaciones tomar decisiones muy rápidas, tener data online, digamos, a un clic, que permita tomar decisiones importantes y sobre todo que en conjunto, teniendo esta data en línea, que en conjunto empleador y administradora en salud o administradora de riesgos laborales puedan llegar con planes de promoción y prevención para mitigar estos riesgos asociados a este nuevo ejercicio laboral. Esto es fundamental porque lo que tenemos que buscar es el menor impacto económico para todos los actores de la cadena. ¿Cuál es el reto que enfrentamos como país? Nosotros, pues particularmente quien les habla, pues soy, digamos, el representante de esta solución INCAP. ¿Qué tenemos nosotros hoy resuelto en nuestra situación actual con la plataforma INCAP? Tenemos resuelto de la pantalla blanca, al costado izquierdo de la presentación, todo lo que tiene que ver con el proceso al interior de las organizaciones, en el entendido de que desde la IPS, que es la prescriptora de la incapacidad por origen común al trabajador, el trabajador tiene la posibilidad en su móvil, en su celular, de estar haciendo el reporte en línea a su empleador, a su jefe inmediato, de la incapacidad que le fue prescrita, los días de incapacidad, la contingencia por la cual fue incapacitado, los días, en fin, qué médico o qué institución lo incapacitó, para que a través de la plataforma podamos tener la posibilidad de capturar, digitalizar y tramitar todo hacia el empleador en un ejercicio online. Por eso decimos que incapacidad es a un clic, y con esta data que se genera poder tener información suficiente para la toma de decisiones. Acá de igual forma nosotros podemos hacer el acompañamiento del back office, pero fundamental es que el empleador conozca de primera mano la fuente y el origen del ausentismo de su trabajador y la causa por la cual se está ausentando su trabajador. No tendría la necesidad de desplazarse hasta las instalaciones del empleador a mostrar su papelito de la incapacidad, y mucho menos hoy en día, cuando tenemos una restricción de movilidad muy importante que impide que este ejercicio se dé de forma común y corriente, y que podamos desde el móvil hacer el reporte y permitirle a nuestro empleador y a nuestro jefe inmediato tener información suficiente alrededor de nuestro ausentismo. Entonces, pues esto le permite al empleador, como le decía hace un momento, tener un panorama de riesgos absolutamente claro. Esto le permite identificar centros de costo, le permite identificar ciudades, sucursales, trabajadores con comportamientos, con códigos de diagnóstico asociados a unas patologías específicas que bien pueden ser derivadas de su ejercicio laboral o profesional al interior de la organización, pueden ser de origen común, pero que le permite gestionar y tomar decisiones y mitigar riesgos, que es lo importante. O sea, lo importante es tener la oportunidad de mitigar riesgos en nuestra población vinculada a la organización. ¿Qué tenemos del lado derecho? Del lado derecho tenemos el reto. El reto es fundamental, lo mencioné en la presentación del contenido de esta presentación, valga la redundancia, y es que podamos tener una integración de los múltiples actores en el país. Entonces,
tener, digamos, la conexión que la plataforma INCAP ya claramente tiene con el empleador y en un ejercicio de optimización de todas su proceso de liquidación, reconocimiento y pago de prestaciones económicas al interior de su organización. Y esta segunda fase, que la hemos denominado una segunda fase, donde en un trabajo articulado y con un trabajo técnico de los equipos de las diferentes representantes de administradoras, podemos hacer una integración de la plataforma y de todos los actores para que de esta forma nosotros le aportemos al sistema, le aportemos al país, le aportemos a los trabajadores, porque de hecho en la situación que vivíamos antes de COVID y muy seguramente va a ser posterior de COVID, pues también vemos que el doble reconocimiento de las prestaciones económicas es un ejercicio que es muy frecuente, o sea, los trabajadores que buscan reconocimiento por la AFP o por la ARL o por la ARL y por la EPS. Entonces, el tener una integración y la facilidad de determinar el origen y la contingencia de las incapacidades y quién es el competente para dicho reconocimiento desde el principio y no 3 meses o 4 meses después o 6 meses o un año después, hacen que este ejercicio pues claramente le pegue al ejercicio y a los flujos de caja de las organizaciones, pero sobre todo que tengamos, digamos, una transparencia en el ejercicio y que cada una de las administradoras reconozca lo que le compete de acuerdo con el origen o la contingencia y que no tengamos duplicidad de pagos, que esto va claramente en detrimento de los recursos del sistema. Entonces, ese es el reto, esa es como la segunda fase del proyecto, como les decía, resuelto absolutamente todo este flujo de proceso pues que ponemos a disposición de las organizaciones que así bien lo tengan. Los voy a dejar con un video muy corto, dura 1 minuto, menos de 1 minuto, para presentarles como una interfaz principal de la plataforma INCAP desde la aplicación móvil, desde el celular. Y después de ese video, pues abrimos una sesión de preguntas que podamos abordar y contestarles en el espacio de la charla. Bueno, la congestión de la red está, pero bueno, ya continúa corriendo.
Bueno, esto era lo que tenía para compartirles. Queremos abrir un espacio de inquietudes que podamos resolver, y en el evento en que no las podamos resolver nos las llevamos de tarea y a sus correos les haremos llegar las inquietudes que no podamos resolver en este entretanto. Entonces, Carlos, no sé cómo tenemos la dinámica ahí para ir dando la palabra para quien tenga inquietudes. Perfecto. Listo, Néstor. Muchísimas gracias por la presentación. Muy, muy interesante y muy al lugar, precisamente en lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si quieren, vamos a trabajarlo a partir de, ustedes allí en su pantalla ven cómo pedir la palabra mediante el levantamiento de la mano que ustedes encuentran en su pantalla. Si quieren, vamos otorgando la palabra por esta vía. Yo estoy pendiente aquí para dar el micrófono, para ceder el micrófono a las personas que nos vayan solicitando precisamente la palabra. Bueno, nos pregunta Lina que si podemos compartir la presentación y la grabación. Entonces, Néstor, de una vez. Sí, claro. Perfecto. Claro que sí. Nosotros, listo, como tenemos sus correos electrónicos, con mucho gusto les podemos compartir la presentación. Gracias, doctor. Perfecto. Yo quiero saber, después de esta presentación con Constanza, doctora Arenas. Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Es que quiero preguntarte, pues digamos que ya en materia de cómo sería el proceso de la parte de la estrategia comercial y cómo entraríamos nosotros de pronto a ser aliados estratégicos, pues tuyos para los diferentes departamentos, pues en mi caso para el Huila, digamos que ya tú tienes una propuesta comercial que nosotros podamos tener, porque el proyecto es absolutamente maravilloso y más ahora con todo lo que viene después de COVID, pues digamos que es una oportunidad muy buena para comercializar, que además es supremamente interesante para las empresas. Entonces, digamos que el tema de cómo entraríamos nosotros en este proyecto. Ok, bueno, en la presentación que les vamos a enviar, en la documentación que les vamos a compartir a todos los asistentes a sus correos electrónicos, están pues nuestros contactos, pues está lógicamente el contacto mío y está el contacto de la gerencia comercial y bueno, nos podemos poner en contacto para mirar las diferentes alternativas sin inconveniente, y con mucho gusto lo abordamos y lo podemos mirar. Gracias. Néstor, quiero aprovechar el espacio y te pregunto, de entrada nos comentabas que precisamente a un clic tiene una posibilidad de identificar esos riesgos que existen en el ambiente en el cual nos desempeñamos en este momento. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo la captas? Sí, de hecho, pues uno de los riesgos más importantes que evidenciamos hoy es el tema de levantar el panorama de riesgos que hay en el puesto de cada trabajador, y llamémoslo así, en casa de cada trabajador. Entonces, nuestra aplicación tiene desarrollado el cuestionario del panorama de riesgos del trabajador. El cuestionario, pues claramente levantado con todas las líneas y lo que está normado por las administradoras de riesgos laborales, y lo que les decía en la presentación, es decir, podemos levantar el panorama de riesgos de los teletrabajadores en un clic, porque cada trabajador va a tener en su celular el cuestionario, lo va a diligenciar, además porque es un autorreporte. Así se definió desde el decreto, bueno, el decreto no me acuerdo, pero sé que es del 2004, donde las administradoras de riesgos laborales definieron el tema del autorreporte del teletrabajo. En el 2004, claramente el teletrabajo no tenía una gran incidencia, hoy lo es con total, pues, o sea, mejor dicho, con un impacto muy grande. Entonces, como lo decía en la presentación, pues levantar el panorama de riesgos de
2 trabajadores de 5 trabajadores, pues el mismo empleador o la misma administradora de riesgos podía desplazar a sus funcionarios a hacer el levantamiento, pero hoy el autorreporte lo puede hacer el trabajador y hoy la empresa tenga 500 trabajadores, 800 trabajadores en modalidad teletrabajo, lo puede tener a un clic, porque nuestra aplicación tiene todo el cuestionario ya diseñado y claramente le puede poner de presente tanto al empleador como a la administradora de riesgos el panorama de riesgos que tiene sus trabajadores y cómo intervenir esos riesgos a efectos de mitigar todo lo que vimos que genera el impacto económico al interior de las empresas. Perfecto. Listo, Néstor. Muchísimas gracias. Luz, no sé si la quieres preguntar públicamente o quieres que la lea a partir de lo que escribiste en el chat. No me están viendo, porque él me tiene... ¿Me pones a mí, Luz Estela? Luz Gómez. Sí, buenas tardes, doctor Néstor. Muchísimas gracias por tan valiosos aportes. Tengo pues una duda porque sé que siempre has estado muy conectado con el sector salud y efectivamente hacías como una acotación al principio de la intervención en cuanto a que pues es el empleador quien debe hacer los trámites para la transcripción de las incapacidades. Y en muchas oportunidades pues se determinan que hay trabajadores que han falsificado unas de ellas, o como tú lo decías, es posible que inclusive pues, la traigan de una persona, de una droguería y demás. Entonces, habría la posibilidad de pronto que ya esté en un proyecto como la identificación de esas incapacidades, como un código de verificación o algo así para que las EPS determinen si esta incapacidad corresponde a un médico de mi entidad. Y si sumado a ello también se proyectara en un futuro, ojalá no muy lejano, que se puedan hacer los trámites de la transcripción y pago de incapacidades virtualmente, sin necesidad de hacer tantas filas y tramitologías presenciales. Bueno, gracias Luz por tu participación y la pregunta. Me parece absolutamente interesante la pregunta. ¿Qué te comento? Nosotros hoy en día tenemos nuestra plataforma en producción. En el mes de los primeros días de julio tenemos ya una nueva versión para poner a disposición de los interesados y que tiene que ver claramente con lo que tú estás mencionando y es cómo, es decir, tener parametrizado y que el trabajador tenga la posibilidad de decir si fue una incapacidad prescrita por la red de la IPS o por una no red. Nosotros le llamamos red y no red, IPS red e IPS no red. Y desde ese mismo momento y desde el origen del reporte de la incapacidad podemos determinar y dar lugar al camino que va a coger esa prescripción de incapacidad, bien sea por la transcripción de la incapacidad o el camino normal, que es el que se lleva la gran mayoría de las incapacidades que son prescritas por la red. Pero, digamos, siendo claramente, digamos, dando lugar a tu inquietud, hoy, digamos, la aplicación no tiene la diferenciación de IPS red, no red, la vamos a tener en la segunda versión que vamos a tener en producción hacia mediados del mes de julio, pero sí vamos a poder ya con esa nueva versión acometer todo lo que tiene que ver con el tema de transcripción de incapacidades. Y de forma digital, como tú lo estás mencionando, este proyecto le apunta a la transformación digital de las incapacidades, a que estos procesos se autofinancien. Realmente cuando uno mira las eficiencias que aportan estos procesos digitales, sus equipos de talento humano pueden estar dedicados a lo que verdaderamente es su razón de ser y no, digamos, a una gestión tediosa, rigurosa y agobiante de papeles y de temas que de forma física se vuelven muy complejos y el aportarle a lo digital es en nuestra esencia en este momento. Pero claramente sí, vamos a estar en posibilidad en aproximadamente 20 días de tener la posibilidad de la diferenciación de la transcripción de las incapacidades. Listo, Néstor. Gracias. Jacqueline, si quieres, abres tu micrófono y la preguntas directamente. Si no, me haces una señita por acá y la leemos. No, te la leo entonces. Sí, listo.
este autorreporte también es funcional para los colaboradores que no están catalogados como teletrabajo, sino que por las diferentes situaciones actuales están en modo trabajo en casa. Jacqueline, gracias por tu pregunta. Sí, sin duda, digamos, no hay una diferenciación de levantar el reporte de riesgos del sitio de trabajo, porque el reporte de riesgos se levanta del sitio de trabajo presencial o del sitio de trabajo no presencial, como es en estos momentos la casa del trabajador. Pero sí, digamos que todo trabajador, si tú tienes una compañía donde tienes 500 trabajadores, tú le puedes dar la posibilidad a tus 500 trabajadores que desde su celular propio reporten sus condiciones de trabajo, bien sea presencial o a distancia como se está ejerciendo en este momento. Sin duda sí tenemos esa posibilidad y no hay ninguna restricción sobre el particular. Pues Néstor, no veo ninguna pregunta adicional. Entonces yo creo que de todas formas, este es un tema que está en evolución constante y definitivamente lo que estamos viviendo hoy, precisamente a partir a lo que nos llevó la pandemia, pues equivale a que todos los días están saliendo preguntas y todos los días la cantidad de interrogantes que salen de cómo nos vamos a comportar de este escenario de llevar el trabajo a nuestros hogares y cuál va a ser la relación con estas administradoras, tanto las ARLs como las EPS, pues definitivamente cada día está generando más inquietudes y nos van a seguir generando. Entonces yo creo que este es el momento para empezar a recuperarlas, a recoger todo ese tipo de inquietudes. Y yo creo que en la medida también que las entidades y los asistentes a la reunión quieran enviarnos sus mensajes a través de los correos que ustedes tuvieron para la inscripción al curso, pues con el mayor de los gustos nosotros los haremos llegar a Néstor, a no ser de que se los hagan llegar directamente. Néstor, yo creo que si no es más por el momento, entonces procedemos a cerrar y no sin antes agradecerte por la presentación que nos hiciste y por esta ilustración alrededor de cuáles son los retos que tenemos de aquí en adelante con respecto a los temas laborales. Bueno, Carlos, muchas gracias. Pues en nombre de INCAB y de todo el equipo INCAB, a ti como representante de la Cámara de Salud de la ANDI y a toda la ANDI, claramente. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos una notoria acogida en la charla y sin duda nos pueden escribir directamente en los correos que les vamos a enviar. La presentación está en nuestros contactos. Cualquier duda, inquietud, no duden en preguntarnos si a vuelta de correo o si lo quieren de hacer de alguna forma presencial, una llamada telefónica, con el mayor de los gustos resolveremos todas las inquietudes que tengan sobre el particular. Como lo mencionó Carlos, esto es un tema de todos los días vamos cambiando, viendo nuevos retos, nuevas cosas y nuevas oportunidades, entonces pues creo que estamos trabajándole todos los días al tema. Entonces, gracias por la asistencia y gracias nuevamente Carlos y a la Andy por el espacio también de este ejercicio. No, Néstor, a vos muchísimas gracias y a todos los asistentes muchas gracias por haber participado en este seminario. Quedamos pendientes de sus inquietudes y les haremos llegar la presentación precisamente a todos los que se inscribieron. Muchas gracias y una buena tarde.